que son las variables aleatorias y ahora asociado a su probabilidad, a la ocurrencia. Entonces, ustedes en este momento ya saben que por lo menos cómo se calcula una probabilidad simple, ¿sí? ¿De qué depende la probabilidad, Carla, Melissa? ¿De qué depende la probabilidad? Arturo. Prendan por favor su video, ¿ya? Voy a esperar que prendan su video. De un evento, ¿de qué depende? Molina, Lisset. Depende del espacio muestral, depende de dónde ocurre el evento, ¿no es cierto? Entonces, eso se ha hecho énfasis, el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral, en otra palabra, es el alcance donde ocurre un evento. Es importante caracterizar el espacio muestral. Entonces, cada actividad industrial tiene su característica propia, ¿no? Entonces, también es inherente su probabilidad que pueda ocurrir en esa actividad. Entonces, esta probabilidad está ahora asociado a las variables, ¿sí? A las variables. Entonces, ahora en esta unidad vamos a conocer cuáles son las características de las variables y cómo están asociadas con la probabilidad. Entonces, en la unidad 1 está referido justamente al cálculo de la probabilidad simple, al álgebra de probabilidades, probabilidades condicionales, hasta el teorema de Bayes. Entonces, lo que se pretende en la unidad 1 es introducirlo a la probabilidad y en la unidad 2 considerar la característica de las variables aleatorias. Entonces, una actividad industrial está sometida al comportamiento de las variables aleatorias. Entonces, las variables aleatorias, como dice, tienen una característica particular que pueden ocurrir o no. Entonces, cuando esto se lleva adelante un análisis, bueno, vamos a dar cuenta de su característica, qué característica tiene la variable. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito en el tema. Este tema es bastante interesante y lo que van a hacer posterior a esta explicación es un resumen de la unidad 2 y el día viernes van a dar un control de la materia sobre unas preguntas de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿ya? Entonces el día viernes van a realizar esa actividad. Yo lo voy a dejar en la plataforma las preguntas y ustedes van a responderlas en el tiempo que está establecido. Ya el día viernes hay una defensa de su colega de ustedes, jueves y viernes, en la cual soy tribunal, así que el viernes vamos a estar en esa actividad. Entonces, vamos a entrar a explicar la unidad 2 y espero que puedan entender el concepto de lo que son las variables aleatorias y su característica y su comportamiento. El día viernes sobre esta unidad 2 va a ser conceptos teóricos y no tan así de práctica, ¿ya? Entonces, esta unidad 2 es un poquito quizá de acuerdo a lo que está programado en el programa analítico, está establecido así, entonces se tendría que tener una base sólida sobre lo que son las probabilidades, es decir, en la de la unidad 1. Entonces, la unidad 1 se requiere que se pueda entender a cabalidad para entrar en la unidad 2. Entonces, vamos a suponer que el tema de probabilidades, por lo menos en la parte básica, ha sido entendido respecto a la unidad 1. Entonces, ahora voy a entrar en materia
y este material ya lo tienen ustedes. Le hago recuerdo a las personas que no han encendido su cámara, faltan 2 minutos y se la van a retirar, o bueno, yo lo voy a retirar. Necesito que estén con la cámara prendida, ¿ya? Ahora voy a compartir y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, este material que lo tienen ustedes es interesante porque le había indicado cuáles son las variables estadísticas o las variables de estudio en una actividad industrial en este caso. Tenemos dos tipos de variables, una las que son cualitativas y las que son cuantitativas, ¿sí? Entonces, la diferencia y por definición las variables cualitativas y cuantitativas tienen su característica propia, ¿no? Su característica propia. Entonces, a simple vista y concepto que ustedes puedan tener de referencia de la variable cualitativa y la variable cuantitativa, esta se define en que la primera, la variable cualitativa, define las cualidades de la variable, ¿sí? Define las cualidades, es decir, que se divide en dos partes, una las que son ordinales y las que son nominales. Entonces, esa es una de las características que tienen las variables cualitativas. Ahora le hago la pregunta, a ver, deme un ejemplo de la variable cualitativa respecto a las personas o a su familia. En su familia, por ejemplo, están nominados con nombre, ¿no es cierto? A ver, está Fernando Ricaldes. Entonces, cuando nació Fernández Ricaldes Alejandro, su padre le asignaron un nombre, ¿sí? O sea, un nombre de Alejandro, también Alice y así sucesivamente. Entonces, esa es una variable cualitativa en la cual le están nominando una característica a la variable, en este caso que ustedes sean sujetos de análisis como variable. Entonces, si ustedes son sujetos de análisis, es decir, en otras palabras, son la variable de estudio, ustedes como personas, ¿qué es lo que tienen? Nombre. Y eso es una característica de una variable cualitativa, la nominación. Entonces, la nominación puede ser de orden alfabético, en un orden establecido. Otra de las características de la variable cualitativa es que son ordinales. ¿Qué implica? Ahí en la presentación está ya la clasificación de la variable cualitativa. Ordinales es, como su nombre lo indica, ordenar de mayor a menor, ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, esta ordenación, por ejemplo, si tomamos en cuenta el curso, este curso de estadística en su totalidad con el espacio muestral en este momento de 24 alumnos, vamos a hacer un arreglo de las variables cualitativas respecto al tamaño de las personas o a la edad de las personas. Vamos a ordenar de las personas de menor edad a mayor edad. Entonces, esas son características propias de las variables cualitativas, el ordenar y el nominarlas. Entonces, si un producto tiene una característica particular como ser un producto defectuoso, ¿qué será entonces? ¿Qué variable será barra? ¿Cejas? Están más preocupados en colocarse barbijo, lente y demás. ¿Qué propiedad sería Fernández Alejandro? Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ya, si en una actividad industrial existen productos buenos o defectuosos, ¿qué tipo de variable sería la que usted está analizando? Sería una variable cualitativa de tipo nominal. ¿Por qué? Porque la está nominando o la está clasificando en productos buenos y en productos malos.
¿sí? Ahora, clasificar productos buenos y productos malos, eso implica que es también muy subjetivo. Para usted puede ser bueno, pero para otro puede ser malo. Entonces, ese es uno de los temas que se tiene que definir cuando se hace un análisis de una variable cualitativa nominal. En el caso de una variable cualitativa ordinal, entonces vamos a definir, por ejemplo, le decía la altura, el peso, alguna otra característica que se puedan medir y ordenar de forma ascendente o descendente. Entonces, esas características se dan en una actividad industrial. Ahora, dentro de este ámbito del análisis de la variable, tenemos un grupo muy importante que son las variables cuantitativas. Entonces, las variables cuantitativas se las agrupa en discretas y continuas, ¿ya? Discretas y continuas. Entonces, las variables discretas son las que se puede contar o contabilizar en un espacio muestral. Y las variables continuas están dentro de un rango, dentro de unos límites finitos, pero que casi no se lo puede contar uno a uno. O sea, aquí vamos a tomar en cuenta unas integrales entre unos límites inferiores y unos límites superiores. A eso le denominamos un rango, ¿no es cierto? Entonces, la variable cuantitativa discreta, por ejemplo, pueden ser, si usted está analizando un producto, si está analizando la tensión de rotura de un material, va a ser seguramente cuántos kilogramos fuerza resiste el material en diferentes ensayos. Entonces usted va registrando y se va contabilizando. Ese es un comportamiento de la variable cuantitativa discreta, que se puede contabilizar los sucesos. Sin embargo, si tenemos curvas como la que vamos a ver, dentro de la cual ocurre la variable cuantitativas, vamos a determinar que estas pueden ser continuas. Es decir, si yo voy a analizar una característica de un producto que tenga un comportamiento vamos a suponer, entre 0,5 kilogramos por unidad a 0,8 kilogramos por unidad, en ese rango puede ser que tengamos 0,525, 0,535, o sea, un número finito que casi imposibilita contabilizar los sucesos dentro de ese rango. Por eso es que se denominan las variables continuas, ¿sí? Continuas. Entonces, esas variables continuas tienen una característica que son las funciones. Entonces, las funciones, ya vamos a ver más adelante, qué es lo que caracteriza al cálculo de las variables cuantitativas continuas, ¿sí? Las funciones. Entonces, eso sería a manera de poder explicarle el comportamiento de las variables. Entonces, la variable es el sujeto o es una función del suceso de un evento asociado a un valor. Esa es la definición de una variable. Entonces, vamos a compartir y vamos a ir viendo algunas características de estas variables. Entonces, tenemos nosotros las variables estadísticas, tenemos variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Esto, por favor, se lo aprenden, bueno, tienen algún apunte, pero es importante que lo puedan ustedes recordar, esta clasificación. Ya es lo primero. Variables cualitativas y cuantitativas. Ordinales y nominales. Discretas y continuas. ¿Ok? Bueno,
Entonces, aquí están las variables aleatorias, algunos ejemplos, algunas definiciones. Entonces, como le decía, una variable aleatoria es una función en que a cada suceso o a cada evento se le asocia un número, en este caso, un valor, ¿sí? Un número. Entonces, si ustedes viajan de aquí, por ejemplo, a Samaipata, van a ver que hay algunas serranías, algunas montañas, que hay una cantidad finita de montañas que si ustedes sacan las cotas o la altura de esas montañas, vamos a ver que cada montaña responde a la ocurrencia de un evento que está asociado a algún valor, que en este caso es la altura. Entonces, si yo voy de aquí a Samaipata y veo que existen 10 cerros, vamos a suponer, cada cerro tiene una determinada altura. Entonces, la variable aleatoria es justamente aquella que se distribuye de forma aleatoria en un espacio muestral a la cual se le asigna un valor. Entonces, la variable aleatoria en este caso sería la altura de un cerro, de una montaña, en el caso del ejemplo. Entonces, eso justamente conlleva a que ustedes tengan que analizar un poquito más este elemento. Luego, aquí en el otro ejemplo, se lanzan 2 dados y se mide cuánto vale la suma de las caras superiores. Ahí la suma de las caras superiores, en este caso, es 10. O sea, se está lanzando los dados de forma aleatoria y lo que se pide es la suma. Entonces, aquí hay que convenir que las variables de estudio, las variables aleatorias, están asociados a un valor, ¿sí? Están asociados a un valor, es decir, que pueden tener características, una o más características las variables. Por ejemplo, yo le tomaba al comienzo de hoy, le decía que si tomamos en cuenta a las personas que están presentes en el curso como una variable o sujeto de análisis, ¿qué características tienen cada uno de nosotros en este momento? Tenemos, si tomamos en cuenta la variable de estudio a la persona que está en este curso, a cada uno de ustedes, ¿qué variables o qué características tiene esta variable? Por ejemplo, la altura, la estatura, el peso, las condiciones, vamos a llamarle de salud. O sea, tiene diferentes características considerando la variable en el caso de que cada uno nos consideremos una variable. Entonces, fíjense que al observar un suceso o un evento y que tenga características que sean variables aleatorias, tienen esta característica, ¿no es cierto?, que pueden estar asociados a un valor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Por ejemplo, si consideramos una variable, vamos a suponer en su área de ustedes, vamos a suponer que en el área por el municipio de San Julián, existen silos. Si tomo en cuenta los silos como una variable y les pregunto cuál es la capacidad de ensilaje o de almacenamiento de cada silo, estaríamos asociando su característica particular de esa variable. Entonces, ¿la variable cuál sería, Alejandro? Sería los silos, ¿no es cierto? Los silos y su característica o la característica de la variable asociada a un valor sería justamente la capacidad de almacenamiento de esos silos. Entonces, ¿y en qué medida le puede a usted llevar a un análisis en el sentido de que como ingeniero industrial ustedes pueden planificar haciendo un balance entre la producción que se genera y la capacidad de almacenamiento?
Entonces, si usted tiene 100 toneladas de producción y solamente tiene, vamos a suponer, 50 toneladas de almacenamiento, ¿qué está ocurriendo, Mariscal? Ahí, que tan solo tenemos el 50% de capacidad de almacenar la producción total en esa zona, ¿no es cierto? Entonces, la variable de estudio, ¿cuál es la variable? Los silos. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está el análisis? ¿Dónde está la solución que le tienen que dar ustedes? O sea, pueden ampliar capacidad de almacenamiento, mucho más capacidad de almacenamiento, o pueden generar otras variables que reúnan condiciones de almacenar con tal que cubra la producción de esa zona, ¿no? Entonces, es un ejemplo que le quiero dar cómo actúan las variables respecto al comportamiento de las características, de este caso de producción. Sí, lo mismo ocurre en una actividad ya propia, ¿no? En una actividad industrial propia, en la cual las líneas de producción, ¿a qué responde la línea de producción? Responde a una demanda, ¿no es cierto? El empresario X instala una planta industrial que responda a su demanda. Entonces, por eso es que ustedes realizan un estudio de mercado en la cual determinan la demanda potencial para la instalación de una industria. Entonces, pero ¿cuál es la variable que están analizando? Justamente la que tiene demanda, ¿no? El producto X va a ser su variable. Y esa característica de esa variable va a estar asociado a la cantidad que requiere o que demanda la sociedad. Y con eso ustedes pueden tener una relación directa con la capacidad de producción de su maquinaria, de su instalación. Entonces, estos ejemplos son diversos ejemplos, pero este es el análisis que se realiza justamente con el tema de las variables. Las variables tienen diferentes características y lo que hay que hacer es conocer. Las variables son el sujeto más importante de análisis. Entonces, ustedes cuando realizan su tesis, su trabajo de grado, lo que ustedes vayan a hacer para su titulación, ¿qué van a hacer? Analizar una variable o más variables y su característica. Entonces, por ejemplo, le decía a Alejandro, ¿qué te interesa producir? Yo quiero tener una fábrica de silla. Entonces, ¿cuál será su variable? La variable va a ser la silla. Ahora, ¿cuál va a ser la característica de esa variable? Puede ser el diseño, puede ser el material, puede ser el precio, puede ser las unidades de venta, puede ser una infinidad de características de la variable que tiene la silla. O sea, lo que quiero que ustedes tomen en cuenta que las variables es el sujeto de estudio más importante en una actividad productiva. Y con el análisis de las variables, ustedes van a llegar hasta el finalizar su formación. Entonces, esto es importante tomar en cuenta ahora, por lo menos tratar de asociar qué es una variable. Una variable es el sujeto de estudio, el cual tiene características para ser medibles, ¿sí? En otras palabras. Entonces, cuando ustedes hagan posteriormente en la unidad 3 ejercicios sobre esta característica, van a analizar cierta característica de la variable en la cual tienen que tomar una decisión por parte de ustedes. Entonces, el sujeto de estudio para una actividad industrial y la más importante son las variables, identificar las variables de estudio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Alejandro, en una actividad industrial cuando vos estás, llamémosle así, recién egresado y vas a buscar trabajo y seguramente que vas y llegas a una industria y, pucha, no sabes qué hacer, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Rápidamente tiene que identificar de qué depende esa actividad industrial, de qué variable, de qué se trata, con la finalidad de que usted aporte, bajo sus análisis y conocimientos que ha adquirido en la universidad, aporte a esa actividad. Entonces, cuando usted entiende el comportamiento de esa actividad industrial
a partir del reconocer o su característica de la variable, ahí va a poder usted aportar a dar soluciones. Si usted no entiende nada de eso, entonces lastimosamente no le va a aportar a esa actividad. Entonces el ingeniero industrial, la característica que tiene es siempre de maximizar recursos, maximizar utilidades, minimizar costos, ¿no es cierto? Entonces uno está pensando en cómo sacarle más provecho, en otras palabras, a una variable determinada. Entonces, a veces el ingeniero industrial de un producto saca otro producto y otro producto con tal de no perder materia prima, no perder mano de obra, las instalaciones. Entonces, lo importante es que ustedes reconozcan las características de esta variable. ¿Algún comentario? ¿Quién está trabajando en este momento en alguna, no en una industria principal, o sea, no puede ser en otra actividad que no sea una actividad industrial? ¿Alguien trabaja, en otras palabras? Todos estudian, nadie trabaja. Ay, carate. Sí, están al 100%, entonces. ¿Y sus padres siguen con su padre viviendo? ¿Todos? Sí. Yo trabajo, ingeniero. ¿Dónde trabajas? En una empresa llamada Kimberly. Prestamos servicio a los supermercados. Ya, Kimberly. Ya. ¿A qué se dedica? Prestamos servicio a los supermercados trayendo mercadería. Ya, Kimberly. Entonces, seguramente que vos sabés qué mercadería es la que tiene más demanda, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí está tu negocio, digamos, ¿no? Entonces, seguramente que cuando salga de aquí va a generar algún mecanismo para poder tener en cuenta que es un potencial competidor de su empresa donde está trabajando. Y eso es normal, Domínguez, y ahí para todo quiero decirle. El ingeniero industrial lo que hace en una fase inicial es estar inserto en una actividad productiva y después se independiza. Hay varios ejemplos en los cuales se han independizado, ¿no? Esa es casi es algo normal para el ingeniero industrial. Buscar oportunidades en las cuales se independizan y salen adelante. Hay algunos que también hay fracaso, ¿no? Hay fracaso y éxito en esto, pero normalmente el ingeniero industrial sale al aire, sale a flote, porque tiene la capacidad de inventarse trabajo. En otras palabras, le digo, por eso que le digo que esta carrera es muy apasionante y yo la verdad que lo felicito por tomar una decisión y la idea es verlos a ustedes de empleadores, no de empleados. Y eso es lo que necesita el país, es que tengan innovación, que tengan la capacidad de ser independientes. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Daiki? Justamente le decía, él tiene identificado qué producto. Entonces ya tiene identificado una variable y puede identificar otra variable y así sucesivamente y ordenar las variables de acuerdo a su importancia. Ah, no, esta variable es la que mejor genera, la que genera más utilidades, él sabrá, porque está inmerso en una actividad quizás comercial. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la misma potencialidad, tenemos las mismas oportunidades para este tipo de análisis, ¿no? ¿Qué dice Rioja, Joel? Gira Rioja. Joel. Sí, ingeniero. ¿Qué decís? ¿Qué opinas? ¿Todo bien? Ingeniero, todo bien. Un rato se escucha entrecortado. Todo listo. Resuelto. Bueno, esa es la finalidad, ¿no es cierto? Es un poquito de compartir
y llevarlos a la imaginación, volar su imaginación y no enfrascarse en solamente hacer un ejercicio y hacer una operación, sino imagínense la responsabilidad que tienen ustedes, la importancia que tiene cada uno de ustedes en la actividad industrial, ya en cualquier actividad industrial. Entonces, bueno, ¿alguna consulta más? Luis Fernando Salas. Nada, Mariscal. ¿Qué pasó? Están todos callados. A ver, alguien, Calani. Arturo. ¿Cómo anda Calani? Todo bien. Todo bien, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar si está todo bien. Bueno, dentro de lo que es las probabilidades y del comportamiento de la variable, una variable pertenece a un espacio muestral que está asociado justamente a los números reales, ¿no es cierto? Entonces, esta situación quizás la van a ver ustedes con mayor detalle al momento de leer el material, ¿ya? Yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Esta unidad tiene que presentar hasta el día viernes un mapa mental similar al que han hecho en la tarea número 1, haciendo un resumen bajo un esquema de los mapas mentales de lo que ustedes hayan comprendido. Y no quiero mucho, quizá que toquen muchos elementos porque son diversos. Lo que necesito es que entiendan por lo menos el comportamiento de las variables discretas, las variables continuas, las variables nominales, las variables ordinales. Quiero que entiendan, analícenlo, porque ahorita ya le he dado un pantallazo del comportamiento de las variables. Ustedes con la lectura que van a realizar van a entender quizás otros conceptos más que son importantes. Entonces, con eso van a elaborar un mapa mental y lo entregan hasta las 16 horas del día viernes, antes de la prueba que se le va a dejar en la plataforma. Entonces, al momento de la plataforma, se le va a dar unos ejercicios y conceptos de la unidad 2. Entonces, se supone que tienen que tener a mano o que tienen que tener los conceptos aprendidos, pero van a ser conceptos de criterio que no van a ser definir los conceptos, sino aplicar los conceptos a un criterio, a un caso. ¿Ya? Entonces, por decirle, no, ya le había dado un ejemplo, en su familia, en su unidad familiar, ¿cuántas personas son? Son 5. Especifique 5 características de las variables ordinales. No sé cuáles son ordinales del orden. Por tamaño, por peso, o sea, ¿cómo lo puede ordenar? ¿No? Entonces, eso es lo que le voy a pedir. Son los criterios de aplicación del comportamiento de esta variable y no así realizar ejercicios puntuales porque se necesita quizás mayor práctica de probabilidades en la unidad 1. Y como estamos entrando a un tema de la materia que es la base, la unidad 1 y la unidad 2 para lo posterior, y quizás nos falta todavía mejorar en el cálculo de probabilidades, de entender un poco más, entonces tampoco no va a ser muy difícil las preguntas, ¿ya? Entonces ustedes pueden tener a mano sus apuntes y aplicar. Entonces, aplicarla, no copiarla, sino aplicarla. ¿Ok? ¿Qué dice Carla Melissa? Está bien, ingeniero. Ok.
Bueno, entonces yo necesito que lo lean. El día martes vamos a hacer acabar esta unidad con algunos criterios más que ustedes ya hubiesen tenido al momento de leer y lo complementamos. Ya de esa manera vamos a dar por concluido la unidad 1 y la unidad 2 y nos vamos a preparar para un parcial. Entonces ese parcial va a ser presencial, les anticipo. Entonces ahí vamos a fijar una fecha para que nos encontremos en un aula. Pero los ejercicios que se le está dando y la prueba de este día viernes va a ser la base justamente para el examen, ¿sí? Para el examen, ¿ok? Bueno, entonces léanlo por favor el material y lo presentan hasta el día viernes, ¿ya? A las 4 de la tarde lo realizan como un mapa mental, ¿ok? Está bien, ingeniero. Bueno, muchas gracias a ustedes jóvenes. Van a ocupar la hora. Permiso. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.